Benvinguts a Intercanvis, Club de Cultura, aquesta iniciativa que promou l'Institut Valencià de Cultura i que organitzem aquí al Museu de Belles Arts i que avui tenim el privilegi de comptar amb Rafa Cervera, periodista musical o crític musical, escriptor també, i parlarem una miqueta amb ell, òbviament, i després la idea és que hi hagi un intercanvi, que la gent del públic pugui fer alguna pregunta també a Rafa i així enriquim una miqueta més la conversa. Moltíssimes gràcies a tots per vindre i no res, gràcies Rafa per acceptar la proposta, acceptar estar aquí amb nosaltres i no res, comencem. Gràcies a tu per convidar-me a formar part d'aquest cicle i un plaer estar així en el museu, amb tu, Castelló i amb la gent que ha vingut. Gràcies. Bueno, para empezar la conversación, quisiera, al fin y al cabo todo es un camino que de alguna manera lleva a donde estamos, ¿no? Entonces me gustaría que volviéramos un poquito hacia el pasado para intentar entender cómo ha sido el camino que ha llevado Rafa Cervera, ¿no?, a ser lo que soy, que permíteme, pero yo creo que es uno de los mejores periodistas musicales que hay en este país, sí o sí. Gracias. Entonces, claro, me interesaría un poco saber cómo fueron esos inicios, ¿no? ¿De dónde surge esa pasión por la música? Es decir, ¿cómo llega a ti la música en tu casa? Bueno, la música llegó a mi casa por un lado de una manera natural, es decir, que había música en el coche de mi padre, Nino Bravo y Serrat, y mi madre cantando en la cocina, coplas, y cuando hacía sus labores por casa. Eso es la primera relación que yo recuerdo con la música. Luego está la música que yo busqué, que, ahora me he dado cuenta, con casi 60 años, que, claro, yo buscaba, no quería solamente oír música, quería oír música que me explicara o me ayudara a entender quién era yo o quién podía ser yo, ¿no? Entonces, claro, mis compañeros de clase pues escuchaban a Eric Clapton, a Supertramp, cosas que en el año 76, 77 era lo que procedía, ¿no? Y yo intentaba escuchar eso, intentaba que me gustase, lo escuchaba, pero no era como lo mismo que cuando estudiaba, ¿no? Que lo hacía porque lo tenía que hacer, tenía que aprenderme la lección, pero intentar aprobar, pero realmente me daba igual. Es decir, como las matemáticas me daban igual y la educación física me daba más igual todavía, y escuchar a Eric Clapton, pues lo mismo, ¿no? Pero de repente un día pues, descubrí a Lou Reed y luego a Patti Smith y luego a los Ramones y luego a los Sex Pistols. Y entonces me di cuenta de que eso ni siquiera necesitaba escucharlo, eso estaba ahí para mí, para darme lo que yo necesitaba. No era solamente el chute ese de adrenalina, esa energía, sino que era algo más. Era ayudarte a conformar tu personalidad, a encontrar tu sitio en el mundo o por lo menos a empezar a ocupar tu propio hueco, a desarrollar una personalidad y a descubrir cosas que de otra manera pues a lo mejor no hubiese descubierto. Es decir, que yo pues, a través de Patti Smith supe quién era Arthur Rimbaud, que eso no te lo explicaban en la clase de literatura, o a través de Lou Reed, una serie de escritores que aquí no estaban ni publicados en ese momento, ¿no? Incluso más allá, ¿no? Yo por medio de Lou Reed descubrí a Leopold von Sacher-Masoch, descubrí el sadomasoquismo como fuente literaria, ¿no? Quiero decir, ese tipo de cosas, el cine experimental de Andy Warhol, los cuadros de Jackson Pollock, porque Patti Smith lo mencionaba en una canción
ese tipo de aprendizaje, ¿no? Marcel Duchamp porque era el maestro de Andy Warhol, en fin, ese tipo de cosas. Es decir, que todo eso me fue dando una información que me ayudó a tener, pues, a construir mi personalidad. Porque al fin y al cabo, realmente lo bueno que tienen las artes, ¿no? Las artes y las letras, la música, yo creo que es, en parte, esa posibilidad, ¿no? Ese encontrarte tú, ¿no? A través de la música, en tu caso. ¿Dirías que existe un momento epifánico? O sea, realmente un momento que tú dijiste, bueno, el caso, por ejemplo, de Lou Reed, que es alguien, yo creo, una figura muy importante dentro de tu imaginario musical, pero ¿hay algún momento clave que digas, yo me quiero dedicar sí o sí a ahondar en la música, a escribir sobre música, a ser periodista musical? Sí, yo creo que fue, pues eso, o sea, cuando encontré algo que realmente me apasionaba, que no era solamente escucharlo para ver si sonaba la flauta, ¿no? Cuando realmente descubrí eso me di cuenta de que era mucho más importante de lo que yo esperaba. Y no sabía por qué, porque con 14 o 15 años tú no sabes por qué un disco te atrae tanto, y más cuando no es un disco que es comercial y está sonando en la radio. Pero yo recuerdo que intentaba entender las letras, intentaba traducirlas, era imposible porque las letras normalmente de esos discos no venían impresas, y si venían impresas era un inglés, era literatura, no eran letras de canciones pop, ¿no? Y además hechas de una manera muy, muy especial, porque Lou Reed lo que hacía, esto lo sé ahora, no lo sabía antes, ¿no? Pero lo que hacía era inventarse, un poco trasladar el lenguaje de la calle, y a veces incluso se inventaba palabras porque le venía bien, porque pensaba que eso podía tener como toda la credibilidad en una conversación de argot entre dos camellos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero a mí eso no me desanimaba, quiero decir que yo, dentro de mis humildes posibilidades, al final sabía yo más inglés que el profesor de inglés, pero dentro de mis humildes posibilidades pues yo avanzaba, y yo quería saber lo que decían esas canciones que me electrificaban tanto, que necesitaba saber lo que decían. Evidentemente no fue fácil conseguirlo, me ha costado muchísimos años porque es una labor más de traductor, ¿no? que de aficionado, pero bueno, a mí todo eso me hizo darme cuenta de que mi camino era ese, y como yo no tengo voz, no sé tocar porque soy instrumentos, porque no he tenido educación, no he tenido formación musical, y además es que pues con la guitarra lo intenté, soy un inepto, entonces pues lo único que podía hacer era escribir porque yo leía muchos artículos y muchas críticas y muchas entrevistas de música, y entonces todo lo que no empleaba en estudiar, en aprenderme el teorema de Pitágoras, pues lo empleaba en leer a Diego Manrique o a Oriol Llopis, y sabía muchísimo lo que pasaba en el Mass Kansas City de Nueva York, pero luego me cateaban 6 o 7 asignaturas, ¿no? Bueno, eso me enseñó un poco el camino, y entonces pues dejé de estudiar, y yo soy autodidacta, no he hecho carrera, empecé a escribir, hice mi propia revista, un fanzine, y bueno, y así empezó todo. Y yo, claro, y ahora leo esos artículos de cuando tenía 17 o 18 años y me pongo colorado porque son de una vehemencia, de una prepotencia, en fin, porque claro, son de un adolescente airado, enfadado con el mundo por todo, ¿no? Porque eres adolescente, porque no te entienden, porque lo que te gusta es raro, en fin. Pero fue un poco el camino. Mi universidad fue esa. Mi universidad fue, mientras encontraba mi propio camino, pues conseguir el teléfono de Pedro Almodóvar, llamarle por teléfono a su casa y quedar con él 2 días después y hacerle una entrevista. O
quedar con Santiago Userón y hacer una entrevista. Estamos hablando del año 82-83, cuando toda esta gente no estaba consagrada y en algunos casos eran considerados como elementos sospechosos, porque no formaban parte de la cultura oficial como lo forman ahora, ¿no? Alaska, Paloma Chamorro, Gabinete Caligari, los de Derribos Arias, Bernardo Bonetti, toda esa gente, que era la que yo me iba a Madrid y les entrevistaba, y les hacía entrevistas a mi manera, ¿no? Pero bueno, de alguna manera todo eso funcionaba y a mí me dio esa base y bueno, poquito a poco pues fui perfeccionando esa manera de hacer y bueno, pues hasta aquí. Efectivamente, fuiste perfeccionando esa manera de hacer, pero también yo creo que es muy importante, aparte de tener la posibilidad de hacer esos viajes a Madrid, ¿no?, en los años 80 y poder conocer a esa gente, pero es saber ver entre líneas que se estaba cociendo algo, ¿no? Que había hoy un movimiento, no sé si llamarlo contracultural, pero bueno, pero sí en parte, ¿no? Y ser de alguna manera un testigo de excepción, ¿no? Y poder también focalizar todo ese movimiento, todo ese caldo que se iba cociendo a través, bueno, el fanzine de Estricnina, ¿no?, que es el que iniciaste, pero luego ya con otras publicaciones que has ido tú haciendo colaboraciones periódicas, ¿no? Sí, es un poco lo que decía antes, ¿no? Lo que acabó llamándose la movida. Pues era gente que estaba haciendo una serie de cosas que a mí me gustaban porque en el fondo nos gustaba lo mismo. Nos gustaban los Ramones, nos gustaban los cuadros de Andy Warhol, nos gustaban determinados cómics. Entonces era como que ahora ya no tenías que estar mirando solamente al extranjero, sino que hablaban tu idioma y estaban en una ciudad que estaba a 300 kilómetros, pero en Barcelona también, y en Valencia también había alguno. Entonces, y es lo mismo, ¿no? O sea, en aquella época el rock español, que era Triana, a mí me ponían un disco de Triana y se me ponían los pelos de punta. Nunca he podido con ellos. Son estas cosas que es un problema mío, no es un problema de Triana. O sea, yo acepto mis limitaciones y mis manías como oyente, de la misma manera que he intentado que me guste Saramago y no puedo tampoco que me guste, no lo consigo, ¿no? Pues bueno, es culpa mía, ¿no? Evidentemente. Pero de la misma manera que no podía con Triana, con Iceberg, con la compañía eléctrica Dharma y todas estas cosas, fue escuchar a las que los Pegamoides y decir, con todo lo desafinados, con todo lo desastre que son, esto es para mí, esto me gusta. Estos hablan mi propio lenguaje y lo que me están diciendo me gusta, me contagia y me divierte, ¿no? y me mueve a hacer cosas. Quiero entrevistarles, quiero hablar con ellos, quiero conocerles. Yo me fui a entrevistar a los Pegamoides, creo que la primera vez me fui a la Tomatina de Buñol, porque tocaban en la Tomatina de Buñol y me acuerdo además esa identificación, ¿no? Que era, por un lado, salen los Pegamoides, bajan de la furgoneta y me dice Pito, el manager, dice, vamos a hacer la entrevista dentro de un rato y tal, porque es que han llegado y van a poner el capítulo de Dallas y no se lo quieren perder. Y yo dije, cómo molan. Y luego me acuerdo la inquietud que tenían ellos porque no me acuerdo si era que les diese tiempo a irse al hotel antes de que empezase la Tomatina, porque tenían pánico a que, claro, vestidos como iban, pues les empezasen a caer tomates, ¿no? Cosa que a mí me pasaba igual y yo no iba vestido como ellos, pero a mí la idea de ser alcanzado por un montón de tomates asesinos pues no me hacía ninguna gracia. Es decir, entonces eso que dices, o sea, venimos de un planeta parecido, ¿no? Y eso, bueno, pues eso también ayuda, ¿no? Ayuda a darte cuenta de que no estás solo y te anima un poco a apostar por eso, ¿no? No porque yo pensara que eso iba a tener alguna importancia, o sea, para mí era importantísimo, todo ese mundo era muy importante y en aquella época ahora parece como que era de lo más normal y que todo el mundo iba con el pelo teñido por la calle y con crestas y todo el mundo iba a rocola y no era así, no es verdad. Había una serie de cosas que no estaban aceptadas y no solo que no estaban aceptadas, es que caían mal
O sea, quiero decir, a la propia Paloma Chamorro la ponían a caldo cuando hacía el programa, y además se metían con su pelo siempre se metían con cómo iba vestida y con su pelo, ¿no? Y luego la denostaban porque el programa esto y el programa lo otro, cuando era un programa que, bueno, estaba clarísimo que aquello era una proeza, ¿no? Y el tiempo le ha acabado dando la razón a Paloma de que lo que hizo fue muy importante, y además no solo es que es muy importante, es que encima no va a volver a pasar, porque los tiempos son otros y todo ha cambiado, y ahora hay otras cosas y habrá otras cosas y que responderán a otras necesidades, pero eso, así como en aquel momento, ya no va a volver a ocurrir. Entonces, es decir, esa mujer en cierto modo estaba haciendo historia. Y bueno, pues a mí lo que me interesaba de todo eso, yo no pensaba, ¿no? Algún día todo esto, a mí yo creía en eso, lo defendía, me gustaba, me lo pasaba bien, me hacía sentir que formaba parte de algo, y con eso tenía bastante. Luego el tiempo les ha dado la razón, sobre todo a ellos, y a mí me ha dado la razón de que realmente el olfato y la intuición, que es importantísima, para mí la intuición ha sido fundamental, no me falló, ¿no? Pero bueno, también no sé, viniendo del Saler, ¿no? Porque tú eres del Saler, bueno, vives en el Saler, pero exactamente... ¿De qué eres? ¿De Valencia capital? Soy de Valencia, yo vivo en el Saler desde hace 15 años solo, sí. Luego te cuento la historia, por qué he acabado ahí. Pues la necesidad de tener que ir a Madrid, por ejemplo, ¿no? Y al final establecerte. Antes me comentabas que fue en el año 93 cuando te fuiste a vivir a Madrid, y que en Madrid es donde, digamos, que todo tenía que pasar por ahí, y tú tenías que estar en Madrid si querías participar, ¿no? Ser partícipe de lo que estaba ocurriendo realmente. No sé, visto desde ahora, obviamente, con todo el tema de las redes sociales y lo comunicados que estamos, obviamente, pues puedes estar en el Saler o puedes estar en Castellón y te enteras prácticamente de todo. Pero claro, en aquella época, a finales de los 80, principios de los 90, parece como que Madrid, ¿no? Tenías que estar en Madrid, ¿no? Y allí te fuiste. Sí, porque la información funcionaba de otra manera. Era mucho más escasa y mucho más lenta. Y había que moverse, o sea, si querías tener una cierta presencia y una cierta aceptación, había que estar en los sitios. Ahora ya no, o sea, ahora ya no, a ver, también, pero yo ya con la edad que tengo y ya no necesito estar en tal, porque, bueno, ya con casi 60 años que tengo, tampoco... O sea, ni yo tengo las ganas, ni realmente ya, o sea, lo que tenía que enseñar ya está enseñado, ¿no? O sea, de lo que se trata ahora es de mantenerse y de seguir haciéndolo bien, de mantener el interés, pero ya, digamos, uno ya ha salido del cascarón. En aquella época había que salir del cascarón, ¿no? Había que decir, yo estoy aquí, y que te hiciesen caso, ¿no? Y en este sentido, pues, Barcelona y Madrid eran fundamentales, sobre todo Madrid, ¿no? Porque también tiene ese efecto central, ¿no? De centralismo, ¿no? Que es como que parece como todo está concentrado allí, o casi todo lo que dictamina determinadas opiniones y determinadas corrientes está concentrado allí, pues tienes que estar allí. A mí Madrid me gustaba mucho y fui a vivir allí encantado. Viví allí 13 años, fueron 13 años fundamentales porque ahí acabé de aprender mi profesión, me di a conocer, en cierto modo, más allá del ámbito especializado, porque empecé a colaborar en El País. Y claro, en El País aprendí todo lo que hubiese aprendido en la universidad, ¿no? O sea, es decir, vale, a ti te podrá gustar mucho este disco, tal, pero se lo tienes que contar a la gente de una manera objetiva, y bueno, pues respetando, dándoles una información muy concreta. Esto ya no es como cuando escribes en las revistas de música, ¿no? Entonces eso te forma, ¿no? Te hace ser periodista de verdad.
Y bueno, en Madrid, pues eso, El País, empecé a colaborar en Radio 3, haciendo los guiones para los conciertos de Radio 3, y eso me hizo pues estar en contacto, estar allí, estar en ese cogollo, y bueno, mientras funcionó y mientras me hizo falta estar allí, pues estuve, y luego llegó un momento en que me di cuenta que realmente ya no, las cosas empezaban a cambiar para mal por la llegada de Internet y la prensa gratuita, y ya no era tan necesario estar allí, y a mí realmente tampoco me apetecía ya estar allí. A mí ahí ya sí que me apetecía estar en el Saler, que era como, ¿no? O sea, el destino final, ¿no? Yo pensaba que era Nueva York cuando tenía 18 años, pero no, era el Saler, lo tenía al lado de casa. Bueno, y precisamente en el Saler, bueno, cobra protagonismo ya ahondando en lo que es tu faceta literaria, en tu escritura, que curiosamente, hace 5 años que nos entrevistamos por última vez, me dijiste que precisamente en estos últimos 40 lo que habías querido tú hacer siempre era escribir ficción, ¿no? Y finalmente lo has conseguido. Sí, al final el camino era ese, yo no lo sabía, ¿eh? O sea, lo que yo quería... Yo escribí sobre música no porque quisiese ser periodista. A mí ser periodista es lo que es, digamos, mi trabajo, y estoy muy contento y estoy muy orgulloso, pero no es mi vocación. Mi vocación era escribir, y yo utilicé el periodismo musical, que en aquella época era una cosa casi por inventar, que permitía que infiltrados como yo y letrados como yo nos colásemos ahí, y entonces a mí eso me ha dado rodaje, me ha dado muchos años de rodaje, me ha enseñado a hacer entrevistas, a transcribirlas, a editar, a distribuir bien la información. Todo eso me ha dado una formación que luego, cuando yo ya he tenido, por un lado, la seguridad y por otro lado, la posibilidad para hacer ficción, y que esa ficción, digamos, valga la pena, ¿no?, para que una editorial como Jekyll and Jill te la saque, pues entonces es cuando me he dado cuenta de que yo realmente todo esto lo he hecho para llegar aquí, lo cual no significa que reniegue, ¿no?, ni mucho menos, pero a mí lo que me gusta es escribir ficción. El periodismo, como llevo mucho tiempo haciéndolo, y además también en los últimos años, por varias circunstancias, ya utilizo la primera persona, que me parece, para mí ha sido fundamental, porque en el fondo yo siempre he querido utilizar la primera persona, pero no podía, porque no tenía que hablar de mí, yo no le interesaba al mundo, yo tenía que hablar de aquello que a mí me parecía interesante, ¿no? Ahora ya me he dado cuenta de que la prioridad es esa. No obstante, sigo teniendo la antena puesta, y cuando veo alguna historia interesante o un personaje interesante, enseguida lo visualizo, pero lo visualizo como una historia, ¿eh? Y hablo con tal medio y se lo digo, y si no, directamente lo escribo. Y bueno, últimamente, por ejemplo, en El País semanal estoy publicando con una cierta regularidad, o sea, una cierta regularidad es, pues a lo mejor, yo qué sé, una cosa cada 3 meses, cada 4 meses, porque hay unas secciones que se llama Audaces y otra que se llama Dúos, que son personajes que tienen una historia interesante, ¿no? Y hace poco me di cuenta de que estoy sacando a una serie de personajes que conozco muy bien y que me conozco su trayectoria, y los estoy sacando ahí, y me maravilla eso, porque no por una cuestión de amiguismo, ¿no?, sino porque me doy cuenta de que soy capaz de ver el mérito de una historia, o sea, no estoy viendo ni al amigo ni al artista, estoy viendo el cuento, ¿no?, cómo empieza, o sea, planteamiento, nudo y desenlace, ¿no?, y eso lo sé vender, y hace que eso se convierta en un artículo que en el fondo para mí es una historia, ¿no? Es decir, que, bueno, aquí están mis amigas las fotolateras, que hace años salieron porque yo decía, 2 mujeres que se van por el mundo con unas latas y hacen fotos con latas. Es decir, eso
era una proeza, lo sigue siendo, ¿no? Pues esa es la cuestión, ¿no? O sea, haber conseguido unir esa capacidad narrativa y esa visión de lo que es, puede ser una historia, un personaje interesante, ¿no? Más allá de que haga música o no que haga música. A mí lo que me aburre mortalmente, después de 42 años haciendo esto, es hablar de música solamente. O sea, os voy a hacer la crítica de este disco para que veáis lo bueno o lo malo que es. Yo eso, si me lo puedo ahorrar, me lo ahorro porque no me interesa nada. O yo cuento una historia o eso que lo haga otra persona más capacitada, con más entusiasmo y menos renegrío que yo, ¿no? Porque yo eso ya no me siento capaz, no me interesa. A mí me interesa saber por qué esa persona ha hecho ese disco tan bueno, por qué ese disco es tan bueno, pero no porque lo digo yo, sino cuál es la historia que le lleva a hacer ese disco, esa novela, ese lo que sea, ¿no? Eso es lo que me apetece. Y luego, pues, inventarme mis historias y contarlas. Pero vamos, al final, más o menos, tal y como yo lo veo y como lo practico, la frontera está muy difusa. Es decir, y está difusa también en alguna de las novelas, ¿no? Entre lo que es mi trabajo y mi práctica del periodismo musical y la ficción, ¿no? Ha habido un momento en que la ficción también ha absorbido eso. Al principio de la conversación decía que creo que eres uno de los mejores periodistas musicales del país, precisamente también por lo que estás contando ahora. Claro, el periodismo cultural, mucha gente no sabe bien qué es o cómo se podría describir, pero precisamente es eso, es también contar historias, ¿no? Contar historias a través de una noticia en X o en este caso a lo mejor una crítica musical o una crítica de un libro, pero es el hacerse esas preguntas, ¿no? Que tú también estabas comentando ahora, esos porqués. A mí también, por la parte que me toca, son las preguntas que también me hago. A mí, que un concierto sea en tal sitio a tal hora, pues me parece muy bien, pero ¿qué hay detrás de todo ello, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que ha sido como pionero, que ha sido abriendo camino, ¿no? Para los que luego también hemos venido después, hemos podido beber, ¿no? de esa manera de hacer, esa manera de entender que el periodismo también es, ¿por qué no?, ficción, pero ficción entendida al modo de contar una historia, que el lector luego pueda disfrutar con ella, ¿no? A través de una escritura, oye, bien hilvanada, una narrativa que esté clara, pero que te atraiga, ¿no? Y luego lo que dices, ¿no? Que efectivamente hay una delgada línea, ¿no? Una frontera, en este caso tú comentabas que es muy difuso, ¿no? Entre lo que es tu obra, digamos, literaria pura y dura, de lo que es el periodismo que practicas. Y yo creo que mucha gente lo ha sabido ver, eso, y lo ha valorado muchísimo, a raíz también, bueno, de Lejos de todo, que es la primera novela que publicó Rafa, y que, bueno, tuvo una acogida, yo creo, muy buena, y aparte fue merecedora del Premio de la Crítica Literaria Valenciana en categoría de narrativa, encima una ópera prima, quiero decir. Sí. Pero porque no es que sea una ópera prima, hay un trabajo detrás de muchos años de hacer esa práctica a la hora de escribir, ¿no? Que luego has volcado en una historia, pero ya digo, todo ese ejercicio que llevas detrás, ¿no? Toda esa trayectoria, ese bagaje. Sí, te agradezco lo que has dicho porque, bueno, quiero decir que o sea, normalmente uno no piensa yo no pienso en estas cosas, ¿no? Pero oírlo de un compañero pues siempre es gratificante, ¿no? Porque bueno, pues te das cuenta de que aparte de su función primordial, tu trabajo también sirve para otras cosas, de la misma manera que a mí me ha servido y me sirve el trabajo de otras personas para aprender y para darme cuenta de cosas que me gustaría hacer o que no me gustaría hacer, etc., ¿no? Vale, y ahora es cuando me pierdo. Esto me pasa a menudo, me pierdo en mis propias respuestas. ¿Me decías? No, bueno, realmente era una reflexión en voz alta, sí, que daba pie también a introducir ya lo que es tu práctica literaria. Lejos de todo, sí. Hay, bueno, yo creo que las tres novelas, obviamente,
es ficción, pero es autoficción, o sea, hay una gran parte de ti, obviamente, como no podía ser de otra manera. Están esos componentes que forman parte también de tu trayectoria profesional como periodista musical, quizá más en Lejos de todo, porque está esa presencia de David Bowie, que si quieres ahora puedes comentar mejor, pero bueno, que digamos que fue el paso siguiente necesario que venía de toda esa trayectoria, ¿no?, previa del periodismo musical. Sí, claro, lo que decías antes, ¿no?, que un poco una cosa llevó a la otra. Claro, esto es como lo que yo quería hacer y poco a poco fui derivando a eso de una manera consciente. Yo la primera vez que yo intento fusionar lo que es la narrativa y el periodismo es con Alaska y otras historias de la movida, que es un libro que escribí en el año 2002, Plaza que por primera vez había algún antecedente, pero era más ensayo. Por primera vez se explicaba, estamos hablando de hace 22 años, ¿no?, 21, se explicaba la historia de la movida, pero era la historia de la movida contada a los niños, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Es decir, yo quería contarle a la gente algo que a mí me había fascinado y que había vivido en primera persona, en primera plana, y quería contarlo de una manera que, más allá de que a la gente eso le gustara o lo conociera o no, lo entendieran la historia. Es que lo de la historia es fundamental. O sea, tú, si sabes contar, te esfuerzas por contar la historia, conseguirás que la gente se acerque, ¿no? Si te pones en plan críptico y les hablas solamente de tu ombligo y de lo maravilloso que es tu ombligo porque has visto que ese disco es fantástico, eso no sé qué, no sé cuántos, pues yo creo que, y más hoy en día, la gente huye despavorida. Entonces, la voluntad de hacer que las cosas sean atractivas y comprensibles, y luego te gustarán o no, comulgarás con eso o no, pero cuéntales la historia, ¿no? Eso es lo que yo quise hacer ya hace 20 años y lo conseguí porque sé que lo conseguí no porque yo esté convencido, o sea, porque yo diga no, sino porque después de 20 años los testimonios de la gente, ¿no?, te hacen ver que el objetivo fue logrado, ¿no? Que es un libro de referencia, aunque lleva un montón de años descatalogado y seguramente seguirá así, porque ¿sabes qué pasa? Es que tampoco sé si, tampoco sé si hace falta que ese libro vuelva a salir, porque ya salió en su momento, ya cumplió su función, ya hizo lo que tenía que hacer, ya sirvió para lo que tenía que servir a muchos niveles, pero ahora de repente dices, esta historia, tal y como ha evolucionado la historia general y con tantas cosas que no, o sea, decir, el tiempo es una criba, ¿no? Y bueno, realmente ese libro hace falta que, ahora mismo yo no siento que haga falta que esté. No reniego de él, estoy muy contento y muy orgulloso, me ha dado muchas alegrías, económicas, un montón, que siempre son muy bien recibidas en nuestro trabajo, Eric, tú lo sabes muy bien, pero no. Lo que pasa es que sí que me hizo darme cuenta de que yo podía hacer eso que quería hacer, que era contar historias, y ahí empezó un cambio que fue largo, sutil, porque claro, tú cuando escribes en El País, pues te tienes que ceñir a las normas del país, y cuando escribes para la revista tal, te tienes que ceñir, o sea, hay un libro de estilo que tú no te puedes saltar solamente porque seas un chico muy ocurrente. Pero cuando llegó el momento de escribir la primera novela, que me costó muchísimo que estuviese bien, mucho, ellas lo saben también, porque di la paliza a mis amigos y a mis amigas, pero lo que no está escrito, se han comido todas las versiones de Lejos de todo, Cerca de todo, al fondo a la derecha de todo, o sea, increíble. Pero al final, bueno, conseguí que la novela tuviese lo que que fuese lo que tenía que ser,
y conseguí que me la publicaran, y luego además con la suerte y con la alegría de que además se llevase ese reconocimiento, ¿no?, por parte de la crítica literaria de mi tierra, por lo cual pues fue estupendo, y ahí ya se abrió esa nueva vertiente. Ahí ya supe que podía hacerlo, que lo hacía con un mínimo de dignidad, y he seguido para adelante. Bueno, y en esta novela, ya digo, esa figura de David Bowie, ¿no? Si puedes contar un poquito el porqué, cómo te viene a la mente esa historia de David Bowie por la ciudad de Valencia, ¿no?, recorriendo sus calles. A ver, al principio no estaba David Bowie en la novela. Al principio había un personaje que luego está en la novela, y en la otra, y en la otra. Había un trasunto mío que estaba, bueno, por ahí dando vueltas y preguntándose una serie de cosas, ¿no? Y lo de David Bowie se me ocurrió un día de casualidad. De repente un día, en vez de estar un personaje que fuese muy parecido a mí en Las Torres de Serrano, dije, ¿y por qué no pongo a David Bowie? Va a ser todo muchísimo más fácil. Y puse a David Bowie. Entonces me di cuenta de que, bueno, podía funcionar, y empecé a trabajar en esa dirección, ¿no? Claro, a raíz de esta novela da la sensación de que David Bowie es como mi talismán desde la adolescencia. No, es Lou Reed. David Bowie me gusta muchísimo y lo valoro muchísimo como artista, para mí es fundamental, pero yo a los 17 años, yo a quien escuchaba era a Lou Reed. Yo a David Bowie no tenía nada en contra de él, pero empecé a los 18 a escucharlo, y además empecé a escucharlo con los discos berlineses, no con el glam, que es lo que le gustaba a todo el mundo y tal. Entonces, bueno, lo que pasa es que es un personaje que para mí es el artista pop por antonomasia. Es decir, que no hay nadie en la historia de la música pop del siglo XX y del XXI, creo que tampoco, que sea como David Bowie, porque David Bowie es como una especie de museo contemporáneo, donde está la música, la literatura, el audiovisual, la fotografía, el diseño. Nos está hablando de identidad sexual. Hay tanta información de lo que ha sido este mundo durante los últimos 50 años, es decir, que la moda, fundamental, no hay nadie que sea como David Bowie. Podríamos decir que los Beatles, pero los Beatles eran 4 y duraron muy poquito, y por eso tienen una carrera perfecta. La de David Bowie no es perfecta, lo cual la hace perfecta, porque cuando tienes 5 décadas de carrera, si no metes la pata un poco, como tal, ¿no? Entonces esos errores también hacen que la cosa esté equilibrada, ¿no? Los Beatles no les dio tiempo a meter la pata. Duraron 9 años, 8, 9. David Bowie estuvo un montón de tiempo, y hasta el último momento estuvo a la altura de las circunstancias, incluso cuando, con perdón, la cagó. Es decir, ese periodo un poco nefasto, ¿no?, luego le ha dado más valor a lo que ha hecho, ha conseguido salir del pozo, cosa que otros no han conseguido hacer, ¿no? Y entonces esa es mi valoración de David Bowie. Yo me gusta muchísimo, lo admiro mucho, me parece un personajazo y tal, ¿no? Pero no era mi principal referente, aunque está entre los 3 principales o los 4 principales, ¿no? Y claro, yo lo metí en Valencia, pensé que bueno, primero que a mí me gustaba la idea de hacer ese cruce de caminos, ¿no? Coger un personaje tan universal, ¿no?, y tan visible, ¿no?, como David Bowie, y hacerlo subir el Micalet, llevarlo a la playa del Saler. Y bueno, me pareció que era una buena idea. A mí me gustaba mucho eso, ¿no?, de por un lado
utilizar las calles de mi infancia y por otro lado meter allí a un alienígena como David Bowie en una época en la que hubiese sido alienígena al cubo, porque esto transcurre la acción en 1976, 1977, o sea que Franco estaba todavía calentito. Y bueno, me pareció que podía ser un bien hecho, que era lo que había que conseguir. Podía ser un tema muy interesante, ¿no? Y bueno, pues así salió. Y luego, claro, tanto Saler, tanto me voy al Saler a inspirarme. Al final, cuando acabé la novela, me di cuenta de que la novela, en el fondo, la había escrito para que me acabara diciendo cuál era mi destino, que mi destino era vivir en el Saler, porque ya no sabría vivir en otro sitio, ni quiero vivir en otro sitio. Es decir, que si me regalan una casa en Donosti, no la voy a rechazar, pero seguramente seguiré pasando mucho tiempo en el Saler, ¿no? Y es curioso, ¿no? Yo creo también en estas cosas, ¿no? O sea, que las cosas no pasan porque sí, ¿no? Que en el fondo, cuando estás escribiendo, estás iniciando un camino hacia lo desconocido que no sabes hacia dónde te va a llevar, que por un lado es terapéutico porque te está ayudando a muchas cosas, te puede ayudar a sanar heridas, te puede ayudar a acabar de saber exactamente hacia dónde se dirige tu vida y te ayuda a ver cosas que de otra manera igual no has visto, no podrías ver, ¿no? Y te ayuda a conciliar también, ¿no? O sea, te ayuda a conciliar cosas de tu propia vida, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido también escribir estas 3 novelas pues ha sido estupendo porque yo las veo como a las 3 juntas, creo que conforman un mundo, o sea, son como una trilogía. Y más o menos todo el rato estoy hablando de lo mismo, de ahí como una especie de piezas que voy cambiando en el tablero, va cambiando el escenario, va cambiando los personajes, tal, pero en el fondo estoy hablando de lo mismo, estoy hablando de las cosas que me preocupan, pero no me preocupan porque diga, me siento y digo, qué preocupado estoy con esto, no, sino porque no paro de pensar en eso. El paso del tiempo es algo que me tiene loco. Es decir, la relación con el tiempo es una cosa que, bueno, como decía Leonora Carrington, ¿no? El tiempo me da miedo porque no lo entiendo. Pues a mí el tiempo me hace pensar todo el rato en él, ¿no? La soledad es uno de los elementos comunes en los 3 libros. Yo en mis conversaciones conmigo mismo los llamo la trilogía de la soledad, porque la soledad es lo que un poco es uno de los puntos comunes entre las 3 historias. Y bueno, la soledad forma parte de mi vida. Por un lado está la soledad buscada, que es, yo soy una persona solitaria y siempre lo he sido, y a medida que me hago mayor cada vez lo soy más, y luego está la soledad que no buscas y que en cierto modo pues tienes que lidiar con ella, ¿no? Cuando tienes una cierta edad y estás solo, pues bueno, quiero decir, como está el tiempo ahí haciendo la puñeta, pues entonces a veces la soledad es una incógnita, ¿no? Y bueno, esos 2 temas son fundamentales. Y luego quizá también la identidad. La identidad, el saber quién eres, quién eres de verdad, quién eres y porque tampoco somos siempre la misma persona, ¿no? O sea, es decir, tenemos una esencia, tenemos ahí una materia, ¿no? Y evolucionamos, pero no somos los mismos a los 20 que a los 30, que a los 40, que a los 50, que a los 60, ¿no? Las circunstancias te van maleando, bueno, es decir, y es un poco la identidad, ¿no? De quién soy yo ahora, o hacia dónde me dirijo, en qué me estoy convirtiendo, hacia dónde voy. Todo eso está presente en los 3 libros. Para mí son como
pues eso, como una especie de mundo, como una especie de planeta que me he inventado yo y en el cual, por supuesto, estoy yo presente, pero no de una manera tan directa como parece, ¿no? Porque, por ejemplo, pues la primera novela, mucha gente piensa que es autoficción y no lo es, porque yo veraneaba en la Puebla de Farnals, no veraneaba en el Saler, y a mí David Bowie a los 14 años no me interesaba, ¿no? La segunda es parte de la... Yo digo que esta es una novela de ficción, esta es una novela de no ficción que trata sobre el autor de esta novela, y esta otra es la continuación de esta novela de no ficción, esta sí que es ficción, y es la continuación de esta, pero contada por otro protagonista, que no es el protagonista que podría identificarse como con el autor, ¿no? Es un poco complicado y es un lío que seguramente solo me interesa a mí, pero es así como lo veo. Ahí todos los que están hablando hablan son muñecos, ¿no? Que yo, como si fuese ventríloco, ¿no? Les hago que digan cosas y tal y que cual, pero en el fondo, al final, son ellos los que me dicen a mí cómo es la realidad y cómo es la ficción. O sea, yo ahí no mando, yo me creo que tengo el poder y me creo que estoy ahí como al mando de la situación, pero no, al final, siempre cuando acabo las novelas, son ellas las que me dicen a mí, toc, toc, tenemos una carta para ti, ¿no? Porque, bueno, bien porque hablas sobre ellas y descubres cosas en las entrevistas, o bien porque te las lees, ¿no? Te das cuenta de que realmente muchas veces cuando estás escribiendo ficción, a mí me pasa que me estoy escribiendo a mí mismo, estoy entendiendo un montón de cosas sobre mí y también superando una serie de situaciones y dejando atrás etapas, ¿no? Y eso a mí me deja perplejo, pero es así. Sí, hombre, has estado hablando, ¿no?, de que es, en cierta manera, un ejercicio introspectivo, también de catarsis, pero también hay un juego de memoria y de desmemoria. Y a mí lo que me interesaría saber es esa parte de desmemoria, o sea, qué aspectos de desmemoria, digamos, o sea, qué elementos has dejado fuera. Sobre todo porque ya no queda tiempo, que en la portada ya se ve, la portada soy yo con mi madre y con mi tía, yo con 2 años. En la portada ya se ve que yo, antes de saber quién era Lou Reed, ya quería ser Lou Reed, ¿no? O sea, ya me habían disfrazado para que fuese como Lou Reed, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco el guiño de la portada. El ejercicio de desmemoria más importante es porque este libro es coger mi realidad, mi historia, mis recuerdos y crear una serie de fantasías alrededor de eso. O sea, partimos de la realidad, de gente que existe, y a partir de ahí yo manipulo todo eso para que quede, para que quede constancia de cómo veo yo las cosas y cómo en algunos casos las quiero ver. Con los temas, por ejemplo, ahí aparecen miembros de mi familia, entonces a mí me pareció una gran oportunidad para un poco procesar pues esas relaciones que muchas veces son complicadas, ¿no? El tiempo va pasando y ahí el título es porque ya no queda tiempo, ¿no? Coger y decir, vamos a coger todo esto y vamos a enfocar, poner la cámara aquí, vamos a hacer este escorzo, vamos a desnudar de cualquier tipo a quitarle cualquier interés, ¿no? A cualquier tipo de deuda y vamos a embellecer las cosas, ¿no? Vamos a quedarnos con lo bonito, con lo hermoso, con lo importante. Y lo demás, pues eso, la desmemoria, ¿no?
Eso está por un lado, en la parte familiar. Y luego está todo lo contrario, es los amigos y las amigas. Para mí, mi familia está la familia, esto lo dijo Nacho Canut de Fangoria, está la familia biológica y la familia lógica. Yo tengo la familia biológica y tengo la familia lógica. La familia lógica son toda la gente que yo he elegido y que he querido que seamos amigos, ¿no? Y que nos hemos entendido y hemos conseguido tener una amistad a lo largo, como decía Gil de Viedma, ¿no? Amistad a lo largo. Bueno, pues la amistad está ahí, mis amigos y mis amigas, no todos, pero no por una cuestión de nada, sino porque también hay una imposición de la narrativa. Ahí están ahí, ¿no? Y digamos que me aprovecho de esos nombres para construir historias que yo quiero construir. Pues una vez más, mis amigas las fotolateras pues están ahí, porque, bueno, pues quiero decir, tienen su trabajo y su obra tiene un elemento fantástico que a mí me atrae mucho. Y en una novela que lo que pretendía era hacer fantasía con la realidad, pues me venía muy bien que estuviesen, ¿no? Entonces, bueno, ese es el ejercicio más de desmemoria, ¿no? Donde he jugado más con todo eso, me he inventado cosas, he exagerado cosas, bueno, he manipulado un poco para al final no sé muy bien para qué, porque luego sigues el camino y realmente dices, no, sí, está bien, ¿no? Pero bueno, sé que ha servido para algo. Entre otras cosas, para llevarme a la tercera y última hasta la fecha. Qué bueno que en tu última novela, Canción para hombres grandes, bueno, se ha incidido mucho en esa parte, ¿no? de reflexión en torno a la sexualidad, y se ha hecho también hincapié en cierto cinismo que utilizas a lo largo del relato. No sé si estás del todo de acuerdo. Sí, en las dos cosas. Sí, el libro es un libro muy sexual, no hay sexualidad, no hay sexo gráfico, está todo, bueno, se deja a la imaginación de quien lo lea. A mí personalmente no me gusta. Creo que o sea, contar las cosas en la literatura tienes que ser un fuera de serie para no incurrir en lo chirriante, ¿no? Y en cualquier caso yo creo que lo mejor es que la gente imagine y que piense y que cada una se construya la escena a su gusto, si se la quiere construir, ¿no? Pero sí, lo del sexo era a ver, esto lo cuento un poco. La sinopsis es: un señor se divorcia de su mujer, bueno, su mujer le dice que está harta de él y que ya no lo quiere, se separa y entonces aprovecha esa coyuntura para empezar a explorar una pulsión que él ha tenido homosexual, y entonces va haciendo como una especie de camino de aprendizaje, investigando eso y cada vez encontrándose más a gusto en ese mundo, ¿no? Descubriéndose a sí mismo, pues acostándose con hombres, ¿no? Y buscando también el amor perdido en los hombres, ¿no? Esa es un poco la sinopsis. Entonces, claro, pues ahí el sexo era inevitable porque es ya un mundo de relaciones a través ahora es a través de apps, antes era a través de chats, de webs de contactos, y bueno, con ese punto de sordidez que tienen siempre estos asuntos, que francamente no entiendo por qué tiene que ser así, pero al final siempre es así, o casi siempre es así. Y claro, eso hace que un tío que creo que en la novela tiene como 40 años, 49, ya no me acuerdo, pero creo que está, claro, es un hombre que ya tiene una edad y que de repente es un poco como Gurb, ¿no? El de Mendoza, que es como que de repente se encuentra en un mundo en el que él se ha metido, no lo ha metido nadie, se ha metido él ahí,
pero viven un extrañamiento continuo, viven, por un lado, la fascinación de lo nuevo, de descubrir exactamente qué es esto, hasta qué punto me gusta, hasta qué punto quiero llegar, pero ya es mayor, ya está hecho. Y además no proviene de una relación traumática en la cual él haya tenido que vivir una mentira. No, él estaba enamorado de su mujer y su mujer le ha dicho que se acabó y el hombre tiene el corazón roto. Pero bueno, también le gustan los tíos y entonces pues va viviendo esa historia, ese trayecto. Claro, si no aplica un cierto cinismo, se vuelve loco, ¿no? Porque es un poco para volverse loco. No tanto por la situación en sí, ¿no? Que no tiene por qué tener nada de especial, sino porque, como todo en la vida, pues el camino es largo y tortuoso y sobre todo pues porque hay esos momentos, pues como Gur, que no entiende, ¿no? Cuando llega a Barcelona y ve determinadas cosas y no entiende por qué hacen eso, por qué esto tiene que ser así, con lo fácil que sería que fuese de otra manera, pues no, tiene que ser así, ¿no? Pues es un poco lo que le pasa a él. Al principio hay inocencia, luego hay menos inocencia y lo que también hay es una aceptación de que en el fondo, como todo el mundo, él también es así. Es decir, que nadie es solamente bueno y solamente malo. No, hay gente que es mucho más mala que otra cosa y hay gente que es mucho más buena que otra cosa, pero bueno, él al final, al principio es un poco, ay, que soy una víctima, pero en el fondo él es como los demás. Lo que pasa es que tiene unas regulaciones éticas y tiene unas aspiraciones emocionales que le hacen buscar algo, ¿cómo diría? Pues no más puro, pero sí con una dignidad, ¿no? Como me dijo alguien, él busca un tipo de relación como helénica, ¿no? O sea, como los antiguos griegos, ¿no? O sea, la amistad, la camaradería, el maestro, el pupilo, todo esto, ¿no? Claro, eso, bueno, pues sí te sale bien, pero evidentemente esto no ocurre, o sea, que decir, no, esto no es así, ¿no? Tú lo puedes buscar todo lo que quieras y te encontrarás lo que te tengas que encontrar, ¿no? Y bueno, pues en medio de todo ese debate vive la historia del protagonista. Que bueno, que si no la habéis leído, os la recomiendo encarecidamente, como el resto de las obras de Rafa. Creo que es momento de iniciar ese posible intercambio con el público. Si alguien quiere formular alguna pregunta, pues que aproveche ahora que lo tenemos aquí y que le haga alguna cuestión, le plantee alguna cuestión. Yo quería preguntar, ¿cuándo es la próxima, Rafa? Pues de momento... Me encanta presión. Ya, pero no, se lo decía antes a Eric, de momento no hay próxima, porque yo, bueno, pues eso, como han sido 5 años de boom, ¿no? O sea, de repente era como una cosa llevaba a la otra y yo más o menos ya sabía, estaba acabando una y ya sabía lo que quería hacer a continuación, ya sabía la portada, ya sabía el título. O sea, yo es que además los libros los veo como si fuesen discos. O sea, es decir, yo no sigo... digo, no, Umbral hizo esto, no, yo digo, David Bowie hizo esto, Lou Reed o Patti Smith hizo esto. Entonces, me parece más divertido, ¿no? Me parece como una digresión, ¿no? Decir, no, esto, planteármelo como si fuesen discos, no como si fuesen novelas, ¿no? Luego, claro, eso solo funciona en tu cabeza, vivimos en el país en el que vivimos y el mundo literario es como es de snob, ¿no? Por lo cual, pues bueno, pero... es igual, Entonces, la cuestión es que, claro, como estoy viciado de estudiar tantas carreras de tantos artistas, músicos que me gustan tanto, pues siempre lo veía un poco así, pero ahora es que da igual como lo vea, es que acabé hace más de un año Canción para hombres grandes y no tengo nada en la recámara. Y tampoco tengo prisa por tenerlo ni necesidad de tenerlo, porque es una de esas cosas que dices, es que ahora mismo no tengo nada que decir. Y
tengo que ver exactamente si hay algo que quiere decir y cómo decirlo, ¿vale? Porque ya están aquí las tres gracias. Yo creo que hay que pasar ya al siguiente nivel, ¿no? Porque yo podría decir ahora, no os preocupéis, Canción para hombres grandes 2, y dentro de tal, Canción para hombres grandes 3, porque esto da, vamos, es infinita las posibilidades que tiene, ¿no? Es decir, eso podría ponerme a hacerlo ya, y además me lo pasaría muy bien, porque a mí lo que me pide el cuerpo es eso, pero es lo que no quiero hacer. ¿Por qué? Porque no hace falta. Si tengo que hacer Canción para hombres grandes 2, que sea cuando yo, primero, me haya probado a mí mismo que puedo llegar más lejos aún, pero no por el camino fácil. Y segundo, después de que haya hecho libros, o por lo menos un libro. Estos libros un poco son un poco contemplativos, ¿no? O sea, el tercero es en el momento en el que esa contemplación y ese mirarse el ombligo empieza a tener una voluntad de política, de que haya un posicionamiento político, no político de que voy a votar a tal partido, sino político en la vida, ¿no? O sea, una toma de postura. ¿Por qué? Porque el personaje es un hombre que tiene una vida heterosexual y hace la transición hacia una vida homosexual. Entonces, claro, se tiene que tomar partido por una serie de cosas que antes no es que fuese contrario a ellas, ni mucho menos, pero no tenía que defenderse, ni se daba cuenta de lo que había que defender. Vale, entonces eso deja a esta novela en un punto de, digámoslo, de que dices, es interesante hacer algo, a mí me gustaría hacer algo que tenga todavía más contenido político y menos contemplativo. Eso por ahí, y luego intentar escribir de otra manera si soy capaz. Entonces, como ahora mismo no me veo yo ni con ideas, ni con ganas, y tampoco hace falta, porque yo os agradezco mucho a quienes habéis leído los libros y me habéis dicho que os han gustado y todo eso, porque uno escribe para eso, pero tampoco hace falta forzar la máquina. Quiero decir que cuando tenga algo ya lo haré, pero si no lo hago tampoco pasa nada, porque yo ya, si ahora me atropella un autobús al salir, con esto ya me he quedado tranquilo, y lo siguiente que venga, si es que viene, pues no quiero que sea porque es que tengo que publicar un libro, ¿no? Antes lo hablaba con Eric, me apetece más escribir un libro, yo con mis películas, ver qué hago, que no, romper páginas, escribir a mano, eso, y luego cuando haya algo que realmente merezca la pena y me convenza, entonces ya quizá ya plantearme el escribirlo para publicarlo, pero ahora mismo no tengo, vamos, no tengo. También es cierto que he aceptado un encargo para hacer una cosa de ensayo y bueno, pues como estoy muy ocupado con eso, pues ahora mismo no tengo ganas de hecho lo que tengo es ganas de acabar ya de una puñetera vez y no enganchar con otra cosa que me siga quitando fines de semana. Pero vamos, de ficción en principio no hay nada. Para otoño habrá un libro ensayístico, pero de momento de ficción no hay nada. Te mantendré informada. No obstante, tú lo sabes además. Escribes muy bien y nos gusta leer. No, y además es que es un autor muy exhaustivo, con mucha corrección, siempre dando la vuelta, nueva versión. Entonces yo entiendo que para abordar un trabajo le das 20.000 vueltas, lo ves desde varios puntos de vista y yo lo entiendo. Entiendo que ahora te viene la época de llenarte, ¿no? Sí, pero sobre todo pensar, pero no pensar porque tengo que, sino pensar y dejar que las ideas me sorprendan. Yo echo de menos cuando iba por el Saler, iba pensando en cosas y se me ocurrían cosas y lo que más necesitaba en el mundo era escribir una novela que me la publicaran. Pero en ese momento, bueno, pues un poco volver a eso, volver a
no al principio, porque no puedes volver al principio, porque no se puede, y tampoco hace falta, pero sí un poco a ver qué pasa, ¿no? A ver qué hago y que la historia tire de mí. No sacar un libro porque tengo que sacar otro libro más, ¿no? Porque lo hablaba antes también con Eric, ¿no? Es que hay muchos libros, hay muchísimas novedades, hay muy poco tiempo, hay muy poco espacio en las librerías, hay muy poco de todo, pero muchísimos libros. Para mí, sacar un libro es muy importante y siempre te quedas con la sensación de que no ha llegado todo lo lejos que podría llegar. No digo que le tenga que gustar a todo el mundo, sino que la gente no se entera de que ha sacado. La gran mayoría de la gente no se entera de que ha sacado ese libro. Es decir, este libro, por ejemplo, pues, tiene un público potencial entre el colectivo LGTB y es que la mayoría no se han enterado de que existe, porque es un libro pequeño, en una editorial pequeña, y hay un mundo, un océano de novedades y un bombardeo de información. Entonces, es que salvo que vivas pendiente de determinados medios y estés al tanto, determinados medios, si tienes la suerte de que te saquen. Es que es complicado. Entonces, bueno, pues eso, no hay sobrepoblación de libros, yo sacaré uno, pero de estos que con un poco de suerte sí que se venderá, pero porque es de otra cosa. Pero de momento, silencio, que el silencio también está muy bien. Yo le quería preguntar también sobre el apoyo siempre de David Bowie en el primero, de Lou Reed en el segundo, sí, de la persona emblemática y detrás que apoya la referencia del libro. Sí, una necesidad. En el tercero ya no hay música, la música es la canción para hombres grandes que existe, hay una canción que se llama así, Canción para hombres grandes, pero en el tercero ya deliberadamente decidí que ya no había nadie más, o sea, ya no había música, no había músicos, porque ya realmente ahí no hacía falta, que es mentira, porque sí que está, o sea, yo cosas que esto no se me ocurriría hacerlo con un escritor o con un poeta, pero con Lou Reed no sé por qué me tomó la libertad de hacerlo. Es de casa, claro, ya estos somos como vecinos. Entonces, yo a Lou Reed sí que le copio, yo cojo una estrofa de una canción y que además me la llevo aprendida 50 años y digo, quiero hacer esto, y entonces evidentemente a mí me sale otra cosa, tampoco es que quiero que me tal, pero sí que utilizo esos patrones. Eso a mí no se me ocurriría jamás en la vida con Gil de Viedma. Lo intenté una vez con Umbral y llegué a hacer una frase umbralizada, pero una, no sabes, y dices, ya está. Entonces la música está, pero está ya filtrada en lo que es la literatura, está filtrada, y yo tengo por aquí mi copia del libro que a un amigo le enseñé, ¿no? Me dice todas las referencias a Lou Reed que hay, que no tienen por qué ser, o sea, si no las cuento yo seguramente no se notan, ¿no? Pero yo sí que sé que están. Incluso hay una Alice Cooper que me venía muy bien, una letra. Para mí la musicalidad en la prosa es muy importante, y a mí esa musicalidad no me viene de leer a Luis Cernuda, aunque lo lea, me viene de toda la música que llevo escuchada. Me viene de Lou Reed, me viene de Patti Smith, me viene de pues, gente que no es literata como Alice Cooper, pero me viene de ahí. La musicalidad, que es algo que yo creo que es característico de lo que hago, viene de ahí. Entonces la música está, pero ya no está de una manera visible. En el primero sí, está Bowie, que es coprotagonista. En el segundo, Lou Reed es uno de los personajes
principales, y ya en el tercero ya está todo, o sea, ya es como ya más bueno, ya es el comienzo de otra fase en el que la música está, pero de otra manera. Parafraseaba también a un biomúsico en una entrevista que leí y decía que la música pop era lo más lejano del arte y de la creatividad. Se me quedó eso grabado. Sí, en general es así, porque la gente no está buscando hacer un arte, está buscando hacer algo creativo, pero la mayoría de las veces tiene sobre todo un objetivo y una finalidad comercial, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que sí que hay, por ejemplo, Lou Reed, uno de los grandes méritos de Lou Reed es que él en el año 62, cuando está estudiando literatura en la universidad, empieza a tocar en bandas y se da cuenta de algo que hasta entonces nadie se había dado cuenta. Bob Dylan, pero Bob Dylan hacía folk, pero no se había dado cuenta nadie de que, ni siquiera los Beatles, de una cuestión, y es que la poesía, la métrica, el ritmo, el impacto emocional que tiene algo tan breve que si lo sabes condensar bien es como, ¿no? Pues eso, como la calidad que tienen los poemas, ¿no? Si eso, en vez de declamarlo sin nada, lo metes en un formato de 3 minutos con una guitarra eléctrica, una batería y un bajo, eso, si lo trabajas bien y lo haces bien, tiene unas posibilidades infinitas. Infinitas. O sea, la poesía es maravillosa de por sí, pero si tú a la poesía, no una letra ocurrente, le pones un armazón musical que encaja perfectamente, eso no, vamos, no, es insuperable. No digo que tenga más calidad que otra cosa, no digo que tenga más calidad que un poema solo, no, pero bueno, por ejemplo, imagínate los versos de Federico García Lorca, si Federico García Lorca hubiese nacido en otro momento, ¿no? Y hubiese tenido una banda de música, y esos poemas no es que alteren el contenido poético de la literatura en sí mismo, o sea, eso está ahí, es inamovible, pero el potencial, o sea, es como ponerle, no sé, una lupa, es algo que potencia el objetivo final, ¿no? La emoción, la transmisión de un mensaje, el contagio, ¿no? O sea, si tú a la musicalidad de las palabras le pones música y una música tal, eso es, y de eso Lou Reed se dio cuenta y fue un pionero, entre otras cosas, por eso, porque se dio cuenta de que en una canción determinadas cosas navegaban de otra manera que si iban sin la compañía de la música, ¿no? Pero no todo el mundo tiene esas pretensiones, ¿no? O sea, normalmente la música pop lo que busca es hacer una canción que le pueda gustar a la gente y luego vestirla con una letra, bueno, para salir del paso, ocurrente, pegadiza, ya cada uno se va poniendo al nivel, ¿no? que necesita o que cree necesario. Pues bueno, con esta última reflexión sobre Lou Reed i demás terminamos, finalitzem. Moltes gràcies a tots per vindre i ens veiem en maig amb Dorian Wood, músic, activista i moltes coses més. Vinga, gràcies. Gràcies.